Vamos a comenzar nuestra lectura. Romanos capítulo 6. Dice así la escritura. Vamos a ir a Romanos 6:15, perdón. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis, esto es la palabra presentar, la que tenemos mencionada una y otra vez en Romanos? Como ya dije, esa palabra aparece en Romanos 12 cuando dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es la palabra comparecer que aparece en Romanos 14:10, cuando habla acerca de estar delante del tribunal de Cristo. Solamente a decirlo porque me vino al pensamiento esta mañana, recién, que vamos a estar en uno de dos lugares: o delante del trono de Cristo, compareciendo ante Él, lo que la Biblia llama el tribunal, o delante del juicio del gran trono blanco. Va a ser la misma persona. Apocalipsis 20:11 describe a uno sentado en el trono, del cual huyeron la tierra y el cielo. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra huyeron de su presencia. La palabra presencia en el griego es la palabra rostro. Significa que ellos, los cielos y la tierra, vieron el rostro de Dios, de Cristo airado. Lo que la Biblia llama en Apocalipsis 6, la ira del Cordero. Sabemos que es Cristo que está sentado en el trono, porque dice Juan capítulo 5, todo juicio me ha sido dado a mí. Él va a juzgar los secretos de los hombres, dice Romanos 2:16. Entonces, cuando leemos esta palabra presentar, es ponernos a disposición de. Romanos nos dice que debemos presentar nuestros miembros, nosotros a Dios, presentarnos una y otra vez. Que en realidad está definiendo lo que es la santificación, lo cual desarrolla aquí el apóstol Pablo en Romanos 6:16. Lo sigo leyendo al texto. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, de la palabra dulos, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y esta mañana, orando, a veces me pasa esto cuando estoy orando y preparando mi corazón para compartir las Escrituras, me pesó mucho la palabra tinieblas. Me pesó mucho la palabra tinieblas por este motivo, que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos en tres lugares iguales. Estábamos bajo la potestad de Satanás, estábamos en tinieblas, dice el apóstol Pablo, y estábamos en un estado de muerte. Y Dios nos dio vida, nos sacó de las tinieblas a la luz y nos sacó del poder de Satanás, dice a Dios. Pero acá quiero pausar un segundo para pensar en las tinieblas. Tinieblas tales como las de un hombre ciego, que cree ver pero no puede ver nada. Años atrás mi padre estaba llevando un ciego en el auto, y el ciego le dijo a papá: Ronaldo, decime la verdad, vos tampoco ves. Entonces papá paró el auto y le dijo: Ralph, maneja vos. Y Ralph dijo: yo no puedo manejar, no veo. Y dice: ese es el punto, yo sí veo, por eso puedo manejar. En tinieblas, estábamos en tinieblas. Algunos esta mañana siguen estando ahí, o sea, no por propia voluntad o porque desean estar ahí, pero tampoco lo saben. Creemos que estamos viendo y estamos ciegos. Creemos que estamos contemplando y estamos en tinieblas. ¿Por qué digo esto? Porque
cuando los hombres y los teólogos dicen que estábamos en la esfera del pecado, la palabra esfera o el campo de pecado, si buscan en el diccionario, la palabra esfera dice, es el lugar que gobierna un soberano. Es el lugar que gobierna un soberano. El soberano de las tinieblas es Satanás. Él gobierna esa esfera. Y aunque tú no lo creas así, y no lo sepas y no lo entiendas, has estado bajo la esfera de las tinieblas, bajo el soberano, que la Biblia dice, sostiene a sus presos en la cárcel y no les concede libertad. Es su disposición, Satanás, de mantener a todos los hombres bajo la ceguez espiritual. Pablo lo dice esto a los Corintios en su segunda carta, el capítulo 4, dice, el cual ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Él no quiere que tú veas, Él no quiere que tú entiendas. Y si te tiene una prisión de tinieblas, eso es lo que Él quiere. Él sabe que en el mundo en el cual vives, Él te puede mantener en tinieblas. Te puede dar el brillo de la fama, te puede dar el brillo de las riquezas, te puede dar el brillo del placer. Y tú crees verlo. Estás absolutamente en tinieblas. Y piensas que la vida es el placer. Y piensas que la vida es las riquezas. Y piensas que la vida es la fama. Y sin embargo, Satanás te puede mantener en esa cárcel, en esa prisión de oscuridad. Y él sabe que lo que te espera en el infierno es otra oscuridad, es otra prisión, peor que la que él te tiene. Porque la Biblia dice que Dios pone a los demonios en prisiones de oscuridad. Y el infierno va a ser una oscuridad absoluta para el alma. Luego dice, bueno, pastor, la Biblia dice que hay fuego. El fuego más caluroso es negro. No produce esa luz que nosotros pensamos, que está iluminando todo. Y sin duda el infierno será ese calor. Tinieblas, pensaba en mi corazón, rogando por las dos iglesias, Bragado y 9 de julio, que las almas que ministramos no permanezcan en tinieblas. Sois esclavos del que a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Esa frase quiero que remarquen. Obediencia para justicia, la hicimos el contraste en estos días. Compara obediencia con pecado. ¿Por qué pecado? Porque el pecado es la transgresión de la ley. Otra traducción de pecado es desobediencia. La Biblia nos llama a nosotros, antes de conocer a Cristo, hijos de transgresión o hijos de desobediencia. O lo que llamamos hoy anomia, que significa un pueblo sin ley, un pueblo que no respeta la autoridad, un pueblo que no respeta las normas, que no le importan las reglas, que no le importa nada de eso. Por eso es un pueblo sin ley. Y esto Pablo dice, sea del pecado para muerte. O sea, es lo que reina la muerte, la paga del pecado es muerte. O la obediencia, dice, no para vida, es obediencia para justicia. La personificación de justicia en el Evangelio, la personificación de justicia en la santificación es Cristo, es Dios. Ya la van a ver, ya se lo voy a mostrar. Fíjense el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Miramos esto la semana pasada, pero déjenme decirles esto nomás, que el haber obedecido, conforme a Pedro, dice Pedro, habéis obedecido mediante el Espíritu. Pablo no lo pone aquí. Pablo lo pone cómo nosotros obedecemos. Pero es verdad que si bajo el pecado estábamos sumisos al patrón del pecado y a Satanás, bajo la gracia de Dios estamos sumisos a Cristo. Y es a través de Él que nosotros obedecemos. Él infunde el poder en cuanto a la obediencia. La ilustración es corta, se la doy. Ahí está el hombre paralítico en su casa. Lo mira y le dice, hijo mío, levántate y anda. Y el paralítico dice, se levantó.
a la palabra de Cristo. Fue obediente a esa palabra. Imposible obedecer. Si yo le hubiese dicho 1000 veces a él, levántate y anda, no hubiese podido hacerlo, porque no tiene sí el poder para hacerlo. Pero la palabra de Cristo acompañó el poder de Cristo, y ese hombre pudo hacer lo que Cristo le dijo que haga, porque tenía el poder de Cristo detrás de eso. La infusión del poder de Cristo para obedecer el mandamiento. Voy a volver a eso, pero fíjense, gracias a Dios, y la palabra gracias no es la palabra que nosotros comúnmente conocemos como gracias, es la palabra charis, es la palabra griega, la gracia, el favor inmerecido de Dios. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es la palabra prisionar, es encerrar. Es esa palabra que Pablo utiliza en Romanos 1 3 veces cuando dice, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Aquí la Escritura está diciendo, ustedes están encerrados a esta doctrina, no pueden no obedecer esto. Libertados del pecado, ¿qué significa? ¿No hay más pecado en mí? No. ¿Dejo de pecar? No. Significa que el poder, el dominio, el control del pecado ha sido quebrantado por el Evangelio. Viniste a ser siervos. ¿Qué dice la siguiente frase, clase? De la justicia. Yo pensé que era siervo de Cristo. Es lo mismo. Ser siervo de la justicia, ser siervo de Dios, ser siervo de Cristo, es lo mismo. Pero Pablo está tratando el tema de la santificación y de la vida que ya no vive en pecado, sino que vive para Dios, y llama el término siervo de justicia. Podría haber dicho siervo de Cristo, podría haber dicho siervo de Dios. Y más en el versículo 22 dice siervo de Dios. Pero es lo mismo. Pablo empieza su epístola diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como, estos comparativos están en Romanos 6, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a dos palabras. La inmundicia es la palabra griega impureza, es todo lo que pertenece a la parte sexual. La lascivia, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, lo que tú quieras mencionar, la pornografía, entra dentro de esa palabra. Servir a la inmundicia. Vivimos bajo el pecado sexual o ese libertinaje sensual y sexual durante años. Mi padre me llegó a decir que cuando era joven, a los 17 años, él se fue de su casa cuando tenía 9 y vivió en las calles del Portland, Maine. Sus padres se habían separado, su papá era ateo, su mamá era una mujer muy piadosa. Mi abuelo tomaba un palo de escoba y se lo pegaba en la espalda a mi abuela cuando ella estaba arrodillada orando por sus hijos. Y mi abuela no se levantaba, aun cuando él la golpeaba para que se levante. Ella oraba por la salvación de sus hijos y no iba a parar hasta que ellos sean salvos. Ellos eran alcohólicos, whisky, todo lo demás. Los tres varones, y tenían una hermana, los tres varones absolutamente perdidos en el mundo, y uno por uno empezó a ser traído al Evangelio. Y yo no dudo de las intercesiones de mi abuela por sus hijos, su preocupación por ellos. Pero a los 17 años mi papá se quería suicidar y dijo mi papá, estoy hastiado de pecar. Es lo que dice Proverbios capítulo 1, y serán hastiados de sus caminos. Estoy hastiado de pecar. Ya me cansé de todo esto. Bueno, Pablo dice, para servir la inmundicia y la iniquidad, esa es la palabra anomia. Es un pueblo sin ley, una anarquía total, un pueblo desenfrenado, un pueblo que va en disolución. Así estábamos. ¿No estabas? Estábamos. Estaba yo. Estábamos, éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira, viviendo en los deseos de nuestra carne, en la voluntad de la carne y de los pensamientos, totalmente envueltos en eso, en una esfera de un dominio satánico, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, un control absoluto. Alguien me tenía que sacar de ahí. Yo no podía, no había forma. Y de repente se oyó una voz que atravesó la oscuridad de mi alma, que entró como un rayo de luz y dijo, vive.
rompieron las cadenas y fui libertado por Satanás y fui trasladado a las tinieblas a la luz. Y comenzó a latir mi corazón con una pasión que nunca tuve antes. Dijo: vive. Os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Como Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y dice: ahora, dice Pablo, en versículo 19 al final, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sigue tratando el tema, sigue comparando justicia con Cristo. Porque cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hoy miras atrás a tu vida en el pasado, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, y decías: ¿cómo pude vivir así? ¿Cómo pude vivir de esta manera? Tú miras atrás a esa vida y dices: estaba en exactamente lo que dice Dios, en orgías y borracheras y perversiones totales, en hechicería, como utiliza Apocalipsis capítulo 9. La palabra griega que utiliza hechicerías es la palabra farmaticos. Esa palabra griega viene de nuestra palabra farmacia, o lo que nosotros conocemos como drogas. Juan dice: no se arrepintieron de sus hechicerías, de sus farmaticos, de su vida de drogas, continuamente esclavos de la droga, cualquiera que sea. Como dice Pablo a los Efesios, nuestra carne está viciada. Viciada. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? Más ahora que habéis sido libertados, verbo pasivo, alguien, otro lo hace por mí, yo no lo pude hacer, habéis sido libertados del pecado, hechos siervos, dice, no de la justicia, dice de Dios, es lo mismo. Ser siervo de Dios, ser siervo de la justicia, ser siervo de Cristo, son términos sinónimos en el Nuevo Testamento. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vayamos esta mañana al estudio. Déjenme leer rápidamente lo que la Biblia dice de fruto. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fruto, Salmo 1.3 dice: será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y yo pregunto esta mañana nomás, es entre tu corazón y el Señor, ¿cuánto tiempo pasas en la semana en la lectura? Dios le dijo al rey que debía leer en el libro todos los días de su vida. ¿Cuánto tiempo pasas en la lectura? Es importante, se ve en el fruto. Porque si tú estás meditando de día y de noche en la ley de Jehová, la Biblia dice que te compara con un árbol que está plantado junto a corrientes de agua que da fruto. Si tú no estás pasando tiempo en las Escrituras, es obvio que no va a haber fruto. ¿Y qué fruto es? Bueno, el fruto de un temor a Dios, el fruto de un conocimiento de Dios, el fruto, como dice, que no te vas a exaltar sobre tus hermanos y un montón de aspectos que obra la Escritura. Entendimiento, por ejemplo, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Pero la Escritura también trabaja como martillo, quebranta la roca. Se nota un corazón quebrantado que ha estado tiempo en las Escrituras, pasando tiempo en ellas. Yo dije de Jorge Müller, el hombre que leyó la Biblia al menos más de 100 veces, pero cuando cumplió 67 años, él murió a los 91, pero cuando cumplió 67 años había leído la Biblia 100 veces. Eso equivale por lo menos a 2 veces por año, equivale a 8 capítulos por día, equivale aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y media de lectura por día. ¿Te parece mucho? Las series de Netflix o lo que miras en televisión, las novelas, 1 hora y media pasa volando, ¿no? Y la Biblia, voy a leer 10 minutos. Oh, ¡qué bárbaro! Romanos 1.13: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros,
pero hasta ahora he sido estorbado para que tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Bueno, yo pregunto nomás, ¿tu vida es vivida de tal forma que engendra fruto en otros? ¿Qué quiero decir con eso? Pablo, el autor de los Hebreos, cuando escribe Hebreos capítulo 10, versículo 20, dice, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Estimulándonos al amor y a las buenas obras. ¿Qué significa? Tu vida debe estimular a otros. Como creyente, te estimulas a otros, no digo por el hablar, pero por la forma en que vivís. ¿Cómo te ven? Te están mirando porque sos una epístola de Cristo, conocida y leída de todos los hombres. Te están viendo los hermanos, están viendo tu vida, tu manera de vivir, tu manera de hablar, tu manera de pensar. Como hemos dicho, esa es la santificación. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de hacer. Afecta todo mi ser que Cristo haya venido a mí. Me cambia. Romanos 6:21 dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Romanos 6:22, tenéis por vuestro fruto la santificación. Romanos 7:4 dice, para que seáis de otro, del que resucitó los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En Romanos 7:5 dice, nuestros miembros llevando fruto para muerte. Cuando estábamos sin Cristo, todo lo que hacíamos tenía como resultado final muerte, mas en Cristo, en la nueva vida llevamos fruto para Dios. Oh, me gusta Romanos 15:28. Así que cuando haya concluido esto, dice Pablo, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Qué fruto? Bueno, el contexto les leo. Versículo 26. Porque Macedonia y Acaya, dos regiones, tuvieron a bien, eran los creyentes de esas regiones, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos. ¿Por qué? Bueno, acá le explica, porque si los gentiles, los de Macedonia y Acaya, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, a ellos les llegó el Evangelio a través de los pobres de Jerusalén, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es lo lógico que si vos recibiste a Cristo por el ministerio de un creyente, deberías participar con él de algo, porque le debes a él. Pablo le dijo a Filemón, yo te pago la deuda, pero sin decirte que tú me debes a mí. Tú me debes a mí. ¿Qué le debía Filemón a Pablo? La vida. La vida. Lo había llevado al conocimiento del Evangelio. Pablo le dice, tú me debes a mí. Pero también, si en algo te dañó o te afectó, Onésimo, yo te lo pago. Ponlo a mi cuenta. Esto eran los creyentes de Macedonia y Acaya. No podemos entrar en un estudio profundo, pero esto es 2 Corintios capítulo 8, cuando dice, conocemos la gracia de Dios, que vino a las iglesias de Macedonia, que en profunda pobreza abundaron en sus riquezas de generosidad. Eran pobres, pero querían dar. Eran pobres, pero querían dar. Último texto, Romanos, en fruto, Pablo dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad al Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, de la región de Acaya, para Cristo, fruto de almas. Filipenses 1:11, llenos de fruto de justicia, por medio de Cristo. Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Colosenses 1:6, ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, es verdad. Hermanos, si el Evangelio no ha afectado en nada tu vida y seguís con el mismo rumbo que empezaste y que llegaste al conocimiento de Cristo, entonces te puedo decir que nunca conociste a Cristo en verdad. Colosenses dice que el conocimiento del Evangelio lleva fruto, crece, desde el momento que oíste y conociste la gracia de la verdad. Hay un crecimiento impresionante, algo pasó, hay un deseo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay un deseo y un anhelo diferente. Colosenses 1:10, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Tito 3:14, y cierro con este. Aprenda también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Bueno, yo puse acá arriba,
frutos, lectura y meditación, el Evangelio, la santificación, vivir y servir a nuestro Dios, ofrendas, dádivas, ser canales de los beneficios de la obra del Señor, fruto de almas, fruto de justicia, fruto de fe genuina, frutos de obras para su gloria, frutos de la disciplina, frutos de alabanza, frutos de ser poseídos de la sabiduría de lo alto. Ese es este texto. Mírenlo. 3:17 de Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. Bueno, una leve desviación pensando en el fruto, pero vamos a... No son las notas de hoy. Necesito, ya mencioné esto, así que no lo voy a volver a mencionar. Sinónimos de la santificación en la vida del creyente. Pablo menciona la palabra servir una y otra vez en Romanos 6. Obedecer, presentar, andar, andemos en vida nueva, conducta, justicia, no vivir para mí, morir, negarme a mí mismo, tomar mi cruz, llevar su conocimiento a todas partes, su vida manifestar, su vida magnificar, leer, orar, adorar, alabar, glorificar, exaltar, hablar de Él, elogiar, que Él sea el objeto de nuestra alabanza, amor, deseo, persecución, que estemos consumidos en su voluntad, el conocimiento de ella y el hacer de ella. La pregunta es, ¿cómo puedo vivir una vida de santificación? ¿Cómo puedo diariamente presentar mi cuerpo? Conoce esta pregunta de la relación de Gabriel con María. Escuchen el mensaje. Acá empezamos a desarrollar un poquito más la santificación. Me hace pensar María cuando dijo Gabriel. Entonces el ángel le dijo a María, no temas. Escuchen estas palabras. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 2 veces nomás se usa esa palabra gracia en el Nuevo Testamento. Aquí con María, y luego en el libro de Efesios, el capítulo 1, cuando dice aceptos en el amado. Es esa misma palabra. Es como decir gracia inigualable. Está la gracia de Dios, pero esta es una dote de gracia inigualable, es incomparable. ¿A quién se le dio? A la madre terrenal de Cristo. Se le dijo gracia. El ángel dijo muy favorecida. Gracia en extremo. Es como cuando el ángel Gabriel vino a Daniel y le dijo muy amado. No le dijo él es amado, dijo muy amado. El ángel le dice a María muy favorecida. Muy favorecida. Y en la misma palabra en Efesios 6, 1:6, aceptos, muy aceptos en Cristo. No somos meramente aceptos, somos muy aceptos. Escuchen ahora. Ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Isaías 66:9, lo puse en chiquitito, por ahí no lo pueden leer ahí. No, dice así, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar y impediré el nacimiento, dice tu Dios. Isaías 66:9. Dice Dios, dice el ángel, concebirás, darás a luz. Y bueno, me queda una partecita para mí. ¿Le pongo yo el nombre? No, el ángel dice, el nombre ya está escogido. Llamarás su nombre Jesús. Pará. ¿Qué hago yo? Bueno, vos vas a ser el instrumento, el medio por el cual nacerá Cristo. Vas a concebir, vas a dar a luz y vas a llamarlo Jesús. Sigan, escuchen. Versículo 32. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, bueno, ya lo empiezo a hacer.
No hay problema. Me ocupo de esto enseguida. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice María. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. No sé, dice, al ángel le falla. O a Dios le falla. Me vino a decir que yo voy a concebir y que voy a tener un hijo y yo no tengo esposo, no tengo marido y no tengo varón. Y hasta donde entiendo, acá en la tierra, para que nazca un bebé, se necesitan dos. Respondiendo el ángel le dijo, estamos buscando un hombre para vos. Tranquila. Le dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahora relaciona esto con la santificación, con la justificación. El Espíritu Santo vino en la iglesia a morar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La Trinidad en María para producir el fruto de un hijo. Pero escuchen, será llamado el Hijo de Dios. Y versículo 37, porque nada hay imposible para el hombre hacer una vez que Dios lo dota de ese conocimiento y poder. No, dice nada hay imposible para Dios. Ella quedó como diciendo, entonces, ¿qué soy yo? Entonces le dijo lo que dijo Isaías. Cuando Dios le dijo a Isaías, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, acá está mi cuerpo, úsalo como mejor te parezca. Enseguida María le dijo al ángel. Entonces María dijo, he aquí, acá estoy, tu sierva, la sierva del Curios, la sierva del soberano. ¿Qué tengo que hacer yo? Ponerme a disposición. Hágase, no voy a hacer, hágase conmigo. Ella no podía hacer nada. Ella era disponible a presentar su cuerpo al Altísimo para que Él haga de ella lo que Él quería hacer. Ella no podía hacer nada. Ella era el instrumento para que Dios naciera a través de ella. ¿Y ella qué podía hacer? Nada. Era ponerse sumisa bajo la voluntad de su Señor y dijo, bien dicho, hágase conmigo conforme a lo que tú dijiste. Que la palabra de Cristo muere en abundancia y se cumpla en mí. María dijo, yo no puedo hacer nada, ¿no? Espera, de acá a 9 meses vas a tener un hijo. ¿Y cómo va a suceder todo esto? Va a venir el Espíritu, va a venir el poder del Altísimo y se va a engendrar un hijo. Y lo que va a engendrarse en ti se va a llamar el Santo Ser. Y tú te preguntas, ¿cómo puede producirse santidad en mí? De la misma manera que en María. Vino el Espíritu Santo a mí, el poder del Altísimo y la persona del Santo Ser que es Cristo. Esa Trinidad vino a morar en mí. Vamos a una ilustración más que va al terreno de todos. Acá, ahora después de la reunión, vamos a compartir un poco de alimentos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, al lugar desierto, se lee. Y la hora ya pasada, despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse. Eran como 20.000 personas. Jesús le dijo, dale vosotros de comer. Sencillo. Es comida nomás. Ahora, si yo hubiese estado como chef cocinando, chao gente.
Pero le dijo, dale vosotros comer. Ellos dijeron, no tenemos acá sino 5 panes y 2 peces. En Juan 6, la misma historia, comenzando en versículos 5, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? ¡Qué hermosura! ¡Ay, no! ¡Me encanta el Señor! ¡Hoy no se nos complicó todo! ¿Y a dónde sacamos pan para tanta gente? Pero, dice el versículo 6, esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ella tenía todo ordenado. Y vino Felipe, vino Andrés, en versículo 9 dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y Jesús dijo, bueno, yo sabes que no tenía nada ahí sobre el universo. Así que 5 panes y 2 peces, ¿sabes qué puedo hacer con eso? Si yo sin nada hice todo lo que vos ves, galaxias, mundo, aves, cielo, tierra, mar, todo, sin nada, de la nada hice todo. Así que si me traes 5 panes y 2 peces, ¿sabes qué? Madre mía, puedo hacer de todo con esto. Pero vamos a dedicarnos a alimentar los 5.000 más. Entonces, pensando esta mañana, déjeme cerrar con estos conceptos. Se me fue la hora, Lucas, vos cantaste demasiado. Déjeme cerrar con esto esta mañana. Tengo que cerrar con esto porque no lo voy a predicar de nuevo. Cuando Cristo te redimió, te sacó de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios y de la muerte a la vida. Pasó algo con tu entendimiento. La Biblia dice, estábamos entenebrecidos y nos iluminó los ojos de nuestro entendimiento. Déjeme decirlo de esta manera, es como la ilustración de los ciegos que Cristo sanó. No estaban viendo nada y de repente les abrió los ojos para que vean. Y cuando les abrió los ojos, no digo todos, pero en su mayor parte, la primera visión que tuvieron fue de Cristo. La primera persona que vieron fue a Jesús. Fue al que los sanó. Miraron su rostro en el momento que sus ojos fueron abiertos. Saulo de Tarso tuvo una situación rara en su conversión. Cuando vio a Jesús se volvió ciego. Y la Biblia dice que estuvo 3 días sin poder ver. Y estaba en la casa de uno llamado Justo. Y estuvo ahí hasta que vino Ananías. Y recobró la vista después de eso. Pero cuando vio a Cristo camino a Damasco se volvió ciego. Que yo creo que era una ilustración de todo lo que él había sido antes de Cristo. Que estaba viviendo en tinieblas y creía tener luz, y estaba ciego, y Cristo se lo ilustra con 3 días de ceguez, para luego abrirle los ojos para que vea. ¿Y qué estoy diciendo con eso? Cuando tú recobras el entendimiento que nunca tuviste, y que estabas en tinieblas y no en luz, lo primero que pasa, empiezas a entender que todo es suyo por provisión. ¿Qué estoy diciendo? Empezás a decir, como David, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Empiezas a decir, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Dice con Juan el Bautista, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. El cambio de pensar el creyente ya no es mío, sino del proveedor. Él da todo, a todos, todas las cosas. Pasamos de una vida donde decimos mío, 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 egoísmo centrado en nosotros mismos. Y cuando conocemos a Cristo, pasamos a decir, de Él, de Él, de Él. Ya no es tuyo. Tú no eres tuyo. Tú perteneces a otro. Ya no digas mío, mío, mío. Porque es de Él, de Él, de Él, por siempre. Y eso es el principio
la santificación. Es cuando entiendes que pasaste de muerte a vida, de tinieblas a luz, de poder Satanás a Dios, y que ya perteneces a otro, y que vives para ese otro, y no sos tuyo. No digas mío, para mí, mío, mío, mío. No, ese concepto se borra en el justo que entiende. Es de Él, es de Él, es de Él. Él es el dueño, es la fuente, es el Señor, es el proveedor, es suyo, solamente suyo. Somos de Él por siempre. ¿O no sos de nadie? No sos de nadie o sos de Él. Entiendo su señorío en la santificación. 14 de 9 de Romanos. Cristo para esto murió, resucitó, Él volvió a vivir para ser Señor de los muertos como los que viven. Como dice Pablo, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Como dice Santiago, abarca mis planes. Si el Señor quiere, haré esto. Si el Señor quiere, haré aquello. Abarca mis obras. Colosenses 3:17-23. Todo lo que hacéis, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Abarca mi voluntad. No me llames Señor. ¿Por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo digo? Tú pasas de ser de Él y ahora es dueño absoluto. Es el Señor. Él merece tu voluntad. Él merece tu hacer. Él merece todas tus intenciones y deseos. Pasas a ser obediente de Él. No tengo tiempo para desarrollar. Entender lo que soy. Él es la cabeza, yo el cuerpo. Él es el marido, yo la esposa. Él es la vid, yo el pámpano. Él es el Señor, yo el siervo. Él es la llenura, yo el templo. Él es el pastor, nosotros las ovejas. Él es el alfarero, yo el barro. Él es el redentor, nosotros los redimidos. Él es el Padre, nosotros los hijos. Soy lo que soy por su gracia. Él morando en mí. Vendremos y haremos morada en vosotros. Pablo escribe esto a los Corintios. Buscáis que Cristo hable en mí. Pablo dijo a los Gálatas, Cristo vive en mí. Pablo dijo a los Romanos, Cristo hace en mí. Pablo dijo a los Filipenses, Cristo se magnifica en mí. Pablo dijo a Filemón, todo el bien que está en mí por Cristo. A los Filipenses, tengo todos los frutos de justicia de Cristo. Todo lo hago agradable por medio de Cristo. Anunciar las virtudes de aquel. Llevar su nombre por todas partes. Porque Cristo. ¿Por qué, pregunto yo esta mañana, queridos hermanos, por qué Cristo no va a ser magnificado en mi cuerpo? Si es magnificado por sus obras. La lluvia lo magnifica, el trueno lo alaba, el sol lo obedece, las estrellas comparecen ante su llamar. Todo lo magnifica, todo proclama su gloria. ¿Por qué yo, criado a su imagen y semejanza, redimido para su alabanza, no lo glorifico? ¿Por qué no lo hago? Soy de Él, soy tuyo, soy tu hacer, vivo por ti, todas mis fuentes están en ti, respiro tu aire, tengo tu sabiduría, poseo tu vida, tu fuerza, tu poder, soy tu morada. No digas en tu corazón, soy dueño de mí mismo. Un creyente que conoce la santificación es un creyente que dice todo de Él, es un creyente que entiende que pertenezco a otro. Es un creyente que magnifica a Dios. Es un creyente que entiende el señorío de Cristo sobre su vida y entiende que Él es digno. Ya termino. La palabra dignidad en la Biblia tiene la idea de pesar lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes los platillos? Un plato de este lado, el otro, y poníamos 1 kilo de pan acá y tenía que pesar la balanza lo mismo de este lado con algún peso equivalente. Eso es la palabra dignidad, que pese lo mismo, que pese lo mismo. Señor, Lucas leyó hoy, Señor, digno es de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí yo soy un pequeño polvo, soy uno que Dios ha amado, ha depositado todas sus riquezas en esta basura pobre y miserable que soy yo. ¿Cómo puedo yo devolver dignidad
¿Cómo puedo yo devolver el mismo peso a esa balanza que pesó amor eterno, que pesó gracia eterna, que pesó bendiciones eternas? ¿Qué puedo dar yo? ¿Qué puedo poner del otro lado que pese igual? Él solo me pide tus miembros, tu cuerpo, tu ser. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aunque amado más, si amado menos, qué balanza tan injusta. Los corintios no amaban a Pablo como él lo amaba a ellos. Oh, tú no amas a Cristo como has sido amado. Esa balanza es muy injusta. Yo anoté esto al último. No puedes pensar darle 1 hora al día. Tú dices, bueno, puedo darle 1 hora a Dios al día, cuando Él te da 24. Le voy a dar 3 horas en la semana, cuando Él te da 668. Le voy a dar 15 minutos de lectura, cuando Él devota tantos beneficios a tu cuerpo diariamente. ¡Qué poco! ¡Qué poco! ¡Qué poco! Nos derramó un océano y le devolvemos a cuenta gotas nuestras vidas, nuestras devociones, nuestras entregas. Oh, lo vas a lamentar en la cama de tu muerte. Vas a llorar y decir, oh, ¿por qué no di más? Cada minuto es de Él. Dignidad sería cada momento y cada minuto devolver en adoración y alabanza. Si todo es de Él, dignidad sería que todo sea de Él. Si todo es de Él, todo debe ser de Él. Santificación es un creyente que dice, aquí estoy, Señor, úsame como tú quieres, para tu honra y tu gloria. Hiciste todo por mí, no tengo nada que ofrecer. Esta vasija de barro es nada. Perdón, Señor, no tengo más que ofrecer que mí mismo a tu presencia. Y ella dice, lo único que te pido, que me presentes tu cuerpo en sacrificio. Y que yo viva en ti. Y que yo me manifieste en ti. Eso suma mucho para mí. Entender su profundo amor. Hablamos de esto en la semana con Lucas. Nos llevaría a tal entrega a nosotros mismos por ser tan amados, pues no pudimos recibir más de lo que hemos recibido. Tan grande amor demanda tan grande devoción. Un creyente que entiende su santificación en Cristo entiende que fue comprado por precio y que necesita glorificar al Dios que lo compró. Si yo pudiera esta mañana colgarte con una soga sobre las llamas eternas del infierno y escuchar el grito de las personas que nunca fueron compradas, que nunca fueron redimidas, tu actitud sería muy diferente. Pero hay un peor lugar que las llamas del infierno. Hay un peor lugar que ver a almas que rechazaron a Cristo quemando y sufriendo en el infierno. Hay un lugar que se llama el Calvario, donde el alma justa estaba viviendo las llamas del infierno. Ese lugar es atroz. Ese lugar es inexplicable, porque ahí no quema un injusto, ahí quema el justo por los injustos. Ahí hay algo inexplicable. Eso se llama en el concepto teólogo puritano, vida por vida, pero la calidad de vida que se dio nunca va a recibir de nuevo la vida. Pues tú vienes todo roto, tú vienes todo mugre, tú vienes todo sucio, todo impío, todo basura. Y cuando Él vino en toda pureza,
en toda gloria, en toda su majestad, en toda su humillación, en todo su quebranto. No puedo empezar a comparar las vidas. Pero sin embargo, santificación es esto. Heme aquí, Señor, es tuyo. Lo que soy, me lo diste, es tuyo. La basura que soy, la redimiste, aquí estoy, tuyo.